Hola chicos, soy la profesora Juana Laura y con la invitación que me hizo el maestro Gerardo para poder realizar esta serie de videos que nos lleven a desarrollar los contenidos de su guía de Comipems, pues les comento que atendiendo a esa invitación, pues yo voy a trabajar y voy a mandar unos videos sobre el desarrollo de la asignatura de español. Para tal efecto, preparé algunas presentaciones de PowerPoint que espero les sean muy útiles. El primer, um, el primer bloque temático de su guía de Comipems es precisamente lenguaje y comunicación. Dentro de los subtemas que tenemos aquí en este bloque de lenguaje y comunicación, son la situación comunicativa e interlocutores, es decir, el circuito del habla, la intención comunicativa, la estructura del texto, las formas de expresión de la lengua, que son narración, descripción, diálogo, y las variedades lingüísticas regionales y generacionales. Esto es únicamente para que ustedes recuerden un poquito lo que vieron durante los 3 cursos de español de su educación básica, media básica. Bien, el circuito del habla, como su nombre lo dice, es un ciclo que parte de un emisor, a quien también se le llama hablante o codificador, porque es él quien tiene una idea, quien requiere emitir un mensaje y lo hace una vez que ha codificado y reestructurado su idea o su pensamiento. Ese emisor, a través de el canal, que es el medio por el cual él va a emitir su mensaje, ya sea el medio físico del medio ambiente o quizá por medio de un email o un mensaje de texto o una llamada telefónica, va a emitir el mensaje. Ese mensaje va directito al receptor. El receptor también se le llama oyente o decodificador, porque es el encargado de recibir y decodificar, o sea, desmenuzar el mensaje que emitió, que dio el emisor. Naturalmente, el mensaje para que lo pueda recibir el oyente y decodificar debe tener un contexto, es decir, que ambos estén hablando del mismo tema, del mismo asunto. Y naturalmente también por medio del código, que es en sí la estructura por la que se comunica el mensaje. Este puede ser un código o la lengua española, o incluso ustedes mismos cuando están texteando utilizan ciertos símbolos para significar emoticones. Bueno, pues esto es el circuito del habla. Dentro de este circuito del habla y esta necesidad de comunicación, tenemos las intenciones comunicativas y en este sentido contemplamos una función referencial. Esta función referencial es fundamentalmente informativa y nos proporciona datos sobre algún hecho o situación, haciendo afirmaciones o negaciones al respecto. Evita ambigüedades, debe ser directo, no se debe dar, debe evitar interpretaciones y debe ser claro y objetivo. Y es propio de estos textos los científicos, las noticias periodísticas y los informes, las monografías, los artículos de divulgación que ustedes mismos han desarrollado y redactado a lo largo de su educación secundaria. La otra función es la función apelativa. Esta función apelativa tiene la intención de, el emisor tiene la intención de provocar una reacción en el receptor.
el mensaje se dirige con esa intención para que quien lo escuche realice una tarea o cambie su forma de pensar por medio de una persuasión. Esto es propio de anuncios publicitarios, discursos políticos o de enunciados imperativos. Y aquí tenemos dos ejemplos, uno de la función referencial y el otro habla precisamente sobre la función apelativa. Vemos ahí un político y una mamá que le está dando órdenes a su hijo. La otra función es la función poética. Esta se presenta cuando el emisor hace uso del lenguaje con fines estéticos, pues la transmisión del mensaje se realiza para agradar al receptor a través de expresiones bellas. Y esta función poética se manifiesta principalmente en la literatura y en la comunicación diaria por medio de dichos, refranes y elogios. Y ahí tenemos 3 ejemplos sobre esa función poética. Ahora bien, ustedes a lo largo de su educación secundaria escribieron, redactaron varios tipos de texto. A cada uno de estos tipos de texto, monografías, artículos de divulgación, estructuraron entrevistas y después realizaron informes de entrevista, realizaron ensayos, en fin, todo tipo de texto tiene una estructura y esa estructura de manera general es el inicio, el desarrollo y el final. Y depende del tipo de texto, se le llama de otra manera. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a un texto narrativo, como son cuentos y novelas, se le llama al inicio planteamiento. Y el planteamiento es justamente la parte en donde el autor nos presenta a los personajes y nos presenta el conflicto que se va a desarrollar posteriormente. El desarrollo se le llama nudo y clímax. Y esto, precisamente el nudo, es ahí donde se enredan todas las acciones, todos los sucesos que le acontecen al personaje principal con sus personajes secundarios, se empieza a enredar hasta que lleva a un clímax, y el clímax es precisamente la parte de mayor tensión en la narración, para que posteriormente se desenrolle, se desenlace, y esta es la parte final, el desenlace. Y aquí se da la resolución del conflicto. Acoto que en los textos narrativos el personaje principal, recuerden que aparece en las 3 partes de la estructura del texto, y los personajes secundarios aparecen únicamente en 2 o una de las partes de la estructura del texto. Bueno, pues esto es con relación a los textos narrativos. Las mismas partes se observan en textos descriptivos, como las monografías y artículos de divulgación científica. La introducción se hacen los primeros cuestionamientos de lo que se expondrá a lo largo de la monografía o del artículo de divulgación. El desarrollo nos va a dar a conocer la respuesta amplia a las preguntas realizadas precisamente en la primera parte, que es la introducción o inicio. Y finalmente se exponen las conclusiones, que no son otra cosa sino las consideraciones finales al tema planteado en el inicio. Ahora, en los textos informativos, como las entrevistas, a la presentación, al inicio se le llama presentación, y en esta parte se presenta al entrevistado y se realiza un esbozo general de lo que tratará la entrevista. Posteriormente viene el cuerpo, y esto es el desarrollo, donde se expone toda la serie de preguntas y respuestas que nos dio el entrevistado. Y finalmente tenemos el cierre de entrevista, en donde se expone algún comentario o reflexión final sobre la entrevista o sobre el entrevistado. Como pueden darse cuenta, son las 3 partes fundamentales de un texto: introducción,
que es el inicio, el desarrollo y el final, con sus diferentes nombres en función del tipo de texto del que se trate. Y bueno, ahora continuando con esas formas de expresión de la lengua, tenemos principalmente tres, que es la narración, la descripción y el diálogo. En la forma de expresión de la lengua que corresponde a la narración, nos estamos refiriendo a que se cuente algo, que haya una historia, que el emisor tenga la intención de contarle una historia al receptor. Naturalmente, para esto se requiere que haya un destinatario, en este caso el receptor, por lo que su finalidad es relatar un suceso en particular a alguien específico, por lo que este tipo de textos emplea verbos y personas que ejecutan la acción. Otra forma de expresión son los textos descriptivos o la descripción, que consiste en el retrato que se hace de alguien, en el retrato con palabras que se hace de alguien. En esta forma de expresión, cuando el emisor recurre a la descripción, pretende valerse de imágenes para estimular la imaginación del receptor. La descripción es un cuadro donde las palabras dan los colores y el movimiento. La descripción no dirá qué es una cosa, sino que la va a retratar para saber cómo es. Por lo tanto, utiliza adjetivos, ya que los adjetivos calificativos, recordemos, que son los que nos indican cómo es, son las cualidades o características de algo o alguien. Y finalmente, otra forma de expresión que se utiliza en el circuito del habla es el diálogo. El diálogo tiene por fin exponer una o varias ideas o posturas al receptor mediante expresiones directas. El diálogo puede ser directo o indirecto y en él pueden participar más de dos integrantes y es empleado por personas que intentan que quienes las escuchan piensen o actúen como ellas lo desean en algunos casos. También tiene por finalidad dar a conocer sus ideas o inquietudes. El lenguaje utilizado es mezcla del objetivo y subjetivo, es decir, expresan ideas claras, precisas, pero con un tono emotivo. Ahora bien, otro de los subtemas que se observan en su guía de Comipems son las variedades lingüísticas regionales y generacionales. El español es la segunda lengua más hablada en todo el mundo. Ustedes me dirán, no, sí, es el inglés. Pues no, fíjense que no. El español es la segunda lengua más hablada en todo el mundo porque pues España conquistó más regiones. El chino es la lengua que más se habla en el mundo y simplemente porque aun cuando nada más se habla en China, hay muchísimos hablantes del chino. Y la segunda lengua es el español, porque prácticamente en todos los continentes tenemos hispanohablantes, porque en todos los continentes se dio la influencia de España. Sin embargo, no es el mismo español el que se habla en México que el que se habla en Argentina o en la propia España. Eso se deriva precisamente de las variantes lingüísticas regionales. Por ejemplo, en Hispanoamérica tenemos ahí que se ha estudiado y registrado que hay un español caribeño, el español mexicano y centroamericano, el español andino, el español paraguayo, el chileno y el argentino uruguayo. Estas variedades lingüísticas se refieren principalmente
vocablos que se utilizan de manera diferente para una misma cosa. Y también en cuanto a la fonética, es decir, la entonación que se le da a la forma de hablar, a la lengua en cada una de las regiones. Han escuchado, por ejemplo, la palabra perro. Perro, aquí lo conocemos como ese animal de cuatro patas que es el amigo fiel del hombre. Bueno, pues sabrán que en Centroamérica a los perros les dicen chucho. No se vaya a ofender si hay algún chucho por ahí, porque así es la manera como se les conoce. Otro ejemplo, en Cuba, por ejemplo, digamos que al camión, al autobús, le dicen la guagua o el camello. Y aquí pues le decimos camión, trolebús, autobús. Y bueno, esas son variables lingüísticas regionales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Digamos, en México al aguacate se le dice aguacate, en Argentina se le dice palta, igual que en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En Colombia le dicen preferente carro al coche o automóvil. En la Ciudad de México le decimos bolillo y en Michoacán virote. En Torreón al niño se le dice chamaco y aquí en la Ciudad de México es chilpayate, aunque el nombre correcto es niño. En Querétaro, a ese rico antojito que nosotros le llamamos pambazo, ahí le dicen guajolota. En Venezuela a nuestro papalote le dicen papagayo. A la deliciosa papaya le llaman en Venezuela lechosa. Lo que les decía, en Chiapas y Centroamérica al perro le dicen chucho, al borracho le dicen bolo, estás bolo. Al pastel aquí en México le dicen torta, pastel, y en Venezuela le dicen torta. Y el rico tocino mexicano le dicen panceta en Argentina. Ya ustedes yo creo que habrán conocido por medio de algunos chistes algunas variantes lingüísticas. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Cómo le dicen a la parte femenina? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea porque es algo que nosotros muy deliciosamente vamos y compramos a la panadería. Ok, ahora, con lo que respecta a variantes generacionales, estas tienen que ver con las distintas formas de hablar de una generación a otra. Ustedes jóvenes, con esto de la tecnología y el desarrollo del lenguaje cibernauta y demás, pues tienen algunos modismos, algunas palabras diferentes de la generación de nosotros, sus profesores. Por ejemplo, esa palabra de púchale, pues que no es otra cosa más que le aprieten, ¿no? Le den clic a alguna tecla, púchale, que se deriva naturalmente de algunos vocablos de lengua inglesa. Y vaya, ahí tenemos una caricatura donde está un niño argentino porque le dice, che, ¿qué entendió tu abuelo cuando le dijiste que íbamos a navegar por la web? Y ya se dan cuenta cómo llega el abuelo. Muy bien. Para finalizar este video y esta primera parte del primer bloque de su guía de Comipems, pues les tengo aquí un ejemplo de preguntas. Estas preguntas se las dejo ahí para que las contesten y luego revisen nuevamente la presentación y retroalimenten sus respuestas y sus conocimientos. Pues les agradezco mucho la atención y nos vemos en el siguiente video.
Estudien mucho. Chao. Bueno, hasta luego.